cardíacas y vasculares. Presentación de casos, reconocer las características histopatológicas de una lesión que se produce más que nada en pacientes diabéticos, fundamentalmente en pacientes diabéticos. Son los más expuestos, son los que sin qua non van a tener este proceso. No existe un paciente diabético que no tenga este proceso patológico. Aunque tiene también que ver ciertos tipos de pacientes con el tabaquismo, y el sobrepeso no lo menciono porque está dentro de la diabetes, ¿no? Diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Entonces, estos pacientes diabéticos o fumadores, que también pues naturalmente tienen una vida sedentaria, que no hacen mucho ejercicio, que fuman más de una cajetilla diaria, son los que van a estar competentemente, no hay competencia para tener un buen ejercicio, sino hay competencia para tener un próximo infarto. Lastimosamente es así. ¿Qué patología conlleva todo esto? La siguiente. Esta es una arteria coronaria. Esta es la luz de la arteria. Este es el endotelio. Y en la luz encontramos que el colesterol de baja densidad y de muy baja densidad hay una sobreexpresión muy elevada de este colesterol. Por lo tanto, en la circulación sanguínea hay gran cantidad de ésteres de colesterol y triglicéridos con colesterol de baja densidad y muy baja densidad. ¿Qué sucede? Esto entre las células endoteliales paulatinamente van ingresando. Y en el momento que ingresan, los monocitos que están en la circulación comienzan a emigrar, a introducirse entre la íntima y la media, y el monocito toma el nombre de macrófago. Este macrófago va a tratar de eliminar algo que no es propio de la arteria, que es casualmente el colesterol de baja y muy baja densidad. Y por lo tanto, se convierten estos macrófagos en células espumosas. Estas células espumosas en su citoplasma tienen gran cantidad de lípidos y ésteres de colesterol y triglicéridos. En ese momento, las fibras musculares lisas comienzan a emigrar. Esta es la íntima, esta es la capa media, musculares, y comienza a emigrar las fibras musculares lisas hacia la parte de la íntima y comienza a envolver a esta placa grasa que se está formando y va a formar esta proliferación de fibras musculares lisas y fibroblastos, un envolvimiento total hasta formar una placa fibrograsa. Proliferan naturalmente los músculos lisos, proliferan los fibroblastos y en el centro están circunscribiéndose los macrófagos con los colesterol. Ahí se está formando lo que se llama placa fibrolipídica o fibrograsa. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Esta es la arteria coronaria. Aquí lo que está rodeando este es el músculo liso. Y entre la íntima y la capa media del músculo liso vemos toda esta placa fibrolipídica que va a ocluir y ocluye de por sí la luz y lesiona el endotelio. Y al lesionar el endotelio, fíjense que aquí no existe endotelio, aquí está la continuidad, esta matriz extracelular con las placas fibrolipídicas salen a la luz y se forma lo que se llama un trombo. Y si tiene el contenido fibrolipídico se llama aterotrombo. Aterotrombo. ¿Ok? Pero en la aorta vemos también que simultáneamente se están depositando placas fibrolipídicas. Y es mucho más en las bifurcaciones hacia las arterias pulmonares,
a la mesentérica, etc. En esas áreas se forman mayor cantidad de placas fibrolipídicas. Es decir, en todas las arterias de pequeño, mediano o gran calibre se está formando simultáneamente en los diabéticos placas fibrolipídicas. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a acontecer? Estas placas fibrolipídicas van a impedir una circulación normal. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que en esa oclusión de la arteria, ¿qué es lo que va a acontecer en la parte orgánica? El corazón, para poder vencer esos obstáculos que le están poniendo en las arterias con arteriosclerosis, ¿qué es lo que hace el corazón? La frecuencia cardíaca se aumenta. Y al haber esa frecuencia cardíaca, también hay resistencia a nivel renal, porque ahí todas las arterias van a ser ocluidas de la misma manera, y entonces la renina, angiotensina, aldosterona se dispara y va a haber hipertensión arterial. La bomba va a comenzar a latir más, va a tratar de vencer este obstáculo, y al tratar de vencer el obstáculo va a haber qué cosa en la sangre, turbulencia, porque van a chocar, la sangre se va a ver turbulencia y va a qué cosa, a lesionar el endotelio. En ese momento que lesiona el endotelio se forma el tromboémbolo. Y naturalmente en el sitio donde se ocluye totalmente y se formó el trombo, va a dar lugar a un infarto en la parte apical. ¿Qué puede ser este infarto? Primero subendotelial y luego se hace transmural. ¿De qué depende? Del tiempo de transcurso que dura el infarto, de que sea subendotelial a transmural. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en sí en la parte de la redacción de las arterias? Vamos a ver lo siguiente. Observen esto. Esto es lo que ustedes tienen en una arteria coronaria. Está la luz, hay lesión del endotelio, emerge en la matriz extracelular con el contenido de la placa fibrolipídica, que es la que vemos graficada acá. Esta es la parte lipídica. Los macrófagos y los linfocitos, los monocitos, se encuentran periféricamente, y las fibras musculares lisas lo están circunscribiendo. Naturalmente, esto ya implica una oclusión de la arteria, que posteriormente, fíjense lo que va a suceder. Toda la arteria, esta es la única parte que la arteria coronaria está normal, ¿sí ven? Y no tan normal porque sí existe cierta calcificación, pero todo esto que ven acá es la placa fibrolipídica que continúa para acá. Y naturalmente va a tener ciertas características. Entonces pongan microscopía. Al examen histopatológico de la lesión procedente de arteria coronaria, se observó un notable engrosamiento difuso de la arteria coronaria con una placa fibrolipídica que lo rodea. Esta placa fibrolipídica está formada en la parte íntima por proliferaciones de fibras musculares lisas que han emigrado, cierta proliferación fibroblástica. En la parte central observamos la presencia de lípidos con macrófagos o isquiocitos que contienen triglicéridos y colesterol, ésteres de colesterol en gran cantidad, ésteres de colesterol en gran cantidad. En la parte
media se observan cristales o agujas de colesterol. Cristales o agujas de colesterol. Cerca de la célula endotelial se observa una ruptura de las células endoteliales y la aparición de una zona de anclaje de un trombo que se ha formado, en la que emerge el material fibrolipídico y forma un trombo émbolo, un aterotrombo. Este aterotrombo va a obstruir total o parcialmente la arteria coronaria. Diagnóstico: ateroesclerosis de la coronaria, Y diagnóstico diferencial, pueden poner arterioesclerosis hialina, arterioesclerosis hialina. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a acontecer si esto, que ya se formó el trombo, va a tener las siguientes características del miocardio? Es decir, en el momento que la arteria coronaria se obstruye, en ese momento va a dar lo que se llama un infarto de miocardio. ¿Cómo se va a manifestar ese infarto de miocardio? Un dolor precordial muy intenso, retroesternal, punzante, que se irradia hacia la mandíbula, y se irradia también ese dolor hacia el brazo izquierdo, pero también se irradia hacia un dolor punzante en la espalda. ¿Qué va a tener este paciente? Sudoración. ¿Qué más va a tener? Vómito, náusea, disnea y naturalmente hipertensión arterial. ¿Qué es lo que harían inmediatamente? Hacerle, para comprobar que es un infarto de miocardio, tendrían que hacerle las enzimas, la troponina. La troponina se va a elevar y el fragmento CK-MB va a estar elevado. ¿Qué es lo que harían posteriormente a eso? No, electrocardiograma para ver una onda Q patológica y un segmento ST. ¿Qué es lo que tienen que hacer inmediatamente? Tratamiento de emergencia. Perdón. Antiagregante plaquetario, que viene a ser vasodilatadores. Antiagregante plaquetario, ¿como cuál? Heparina. Y vasodilatadores, ¿como cuál? Aspirina. Y para el dolor, morfina. No parece tan mal. Sí. Nitroglicerina. ¿Para el dolor? ¿Qué se va a dar para el dolor? ¿Qué es lo que dan para el dolor? ¿Qué van? Morfina. ¿Ok? Entonces, antiagregantes plaquetarios, vasodilatadores y algo fuerte como la morfina para el dolor. Naturalmente, ¿qué es lo que tratan de hacer? Que en ese momento el trombo que se obstruyó la arteria coronaria se disuelva. ¿Y hasta qué tiempo tiene que hacerse esto de velocidad? 4 horas máximo. 20 a 30 minutos. 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. Otros dicen 30 minutos. Para que no se provoque el infarto agudo del miocardio. Entonces, si ustedes, desde el momento que da la sintomatología, no se demoran más de 30 minutos, quizás no va a pasar nada.
¿no? Va a haber un leve infarto muy discreto, pero no va a pasar nada. Pero si sobrepasa este tiempo, es decir, 6 a 18 horas, entonces naturalmente ahí sí va a haber infarto agudo de miocardio. ¿Y cómo se va a ver en la parte miocárdica? ¿Cómo vamos a ver en la parte miocárdica? ¿Cómo vamos a ver el infarto? En la parte, si se hiciera biopsia del miocardio en ese momento, va a haber una reacción inflamatoria aguda. Una reacción inflamatoria aguda. ¿Qué implica esto? Que inmediatamente los leucocitos polimorfos nucleares neutrófilos van a aparecer, va a haber un marcado edema intersticial y pongan microscopía. Al examen histopatológico de la lesión procedente del miocardio se observó un marcado edema intersticial con infiltrado de leucocitos polimorfos nucleares neutrófilos, las fibras musculares estriadas cardíacas presentan retracción, se observa una miocitolisis con degeneración hidrópica de las fibras musculares estriadas cardíacas, degeneración hidrópica con miocitolisis. Células fantasmas que implican el sarcoplasma de las células pálido, pero sin teñirse su núcleo. Esto corresponde a un infarto agudo del miocardio. Infarto agudo del miocardio. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Una miocarditis aguda. Miocarditis aguda. Por la gran cantidad de neutrófilos, miocarditis aguda. Ok. Si esta paciente, mire, si este paciente no se da el tratamiento y pasa 4 semanas a 8 semanas, ¿qué es lo que va a acontecer? ¿Qué es lo que va a acontecer? Cualquiera de los dos. Entonces escuchen. No quieren, si quieren paso. Yo me quedo acá, los escucho y yo les califico de acuerdo a lo que digan. No hay problema. Ustedes escojan. Bueno, si pasa este tiempo, llámese 4, 6, 8 semanas, entonces pasa de un infarto subendocárdico a un infarto transmural. ¿Ok? Y para esa situación, el infarto de tipo transmural va a tener la siguiente característica. Este es un infarto antiguo. Y un infarto antiguo implica una lesión reparativa. Reparativa significa proceso cicatrizal. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Al examen histopatológico de la lesión de miocardio se observó una zona que presenta un proceso granulomatoso, un proceso inflamatorio de tipo granulomatoso. ¿Qué implica esto? Proliferación fibroblástica de fibroblastos y fibras de colágeno, proliferación de fibroblastos y fibras de colágeno, con angiogénesis, con proliferaciones de yemas capilares, infiltrado de mononucleares con linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Alrededor de esta miocitolisis y cerca de la reacción fibroblástica, amplias zonas cicatrizales. Diagnóstico: infarto antiguo del miocardio. Infarto antiguo del miocardio. Y diagnóstico diferencial: miocarditis crónica. Miocarditis crónica. Ok, y para terminar con lo que hemos estado escuchando, vamos a hablar sobre
Monkeberg. Y con eso concluimos por ahora, porque hemangioma, hemangiotelioma, angiosarcoma para la próxima clase. Esto es una biometrio, este es el endometrio, este es el biometrio y naturalmente este es la serosa. Y estas son calcificaciones que encontramos como hallazgos, estas situaciones blanco-amarillentas de las arterias uterinas. Y entonces vamos a hacer la siguiente redacción. Sintomatológicamente, la verdadera esclerosis calcificante de Monkeberg no da ningún síntoma. La verdadera. La que es combinada con arteriosclerosis de diabético o de otro tipo de patología, puede que dé sintomatología, pero la única y verdadera arteriosclerosis de Monkeberg no tiene ningún síntoma, absolutamente ningún síntoma. Son hallazgos que se dan en el momento en que, por ejemplo, en este caso, se hace una ecosonografía y se observan calcificaciones múltiples en el biometrio. O se ponga microscopía al examen histopatológico de la lesión procedente del biometrio, se observó arterias uterinas de mediano calibre que presentan un engrosamiento difuso de la pared con fibras musculares lisas hipertróficas mezclados con fibras de colágeno, ciertas de ellas hialinizadas, notándose que entre las fibras musculares lisas hay grandes depósitos de calcio de manera circunferencial alrededor de la luz. Observen, esto es muy importante. La luz está totalmente preservada. No presenta ningún tipo de oclusión. No se observan trombos oclusivos ni lesiones a nivel endotelial. Diagnóstico: esclerosis calcificada de la media de Monkeberg. Y diagnóstico diferencial: puede poner una esclerosis hialina. Ok, hasta aquí llegamos. Entonces, hemangioma, hemangiotelioma y angiosarcoma. La próxima clase empezamos pulmonar. ¿Quiénes son el grupo de pulmonares? Ya, entonces, apenas acabe su compañero, que es uno solo, continúa, son dos. Continúa.